Señores, podemos confirmar, y es muy grave, que algunas noches Diosdado Cabello, el hombre más buscado por Estados Unidos, se refugia en la Embajada Española en Caracas. Sé que es ilegal lo que estoy diciendo, que es más que grave, que la Unión Europea le prohibiría la entrada a cualquier país de Europa y, sin embargo, la Embajada Española, la que están viendo en imágenes, le abre las puertas. Del 18% de los motoristas muere por culpa de un guardarraíl y el 35% por culpa de obstáculos en el entorno de la vía, fundamentalmente señalización vertical. Esos carteles de velocidad, de curva peligrosa, que no están protegidos ninguno, también matan motoristas y matan incluso más que los guardarraíles, un 35%. Y como digo, son datos de la Administración. En primer lugar, lo que pasa en España, en casi todos los sectores, incluyo la abogacía, el periodismo, la judicatura, el funcionariado en general, es que hay mucha cobardía. Eso en primer lugar, porque al final lo que hay aquí, lo que trasluce en muchas de las actuaciones de todo tipo, es la cobardía de que la gente no quiere hacer lo que tiene que hacer. ¿Y por qué están preocupados por las redes sociales? Porque no las controlan. Claro. El problema que tienen con las redes sociales es que no las controlan. Todo lo demás es propaganda política. Como bien ha dicho don Javier, ¿será que les preocupan a estos los menores? No les preocupan los menores nada, no tienen ninguna preocupación. Lo que ocurre es que el acto político real que persiguen, que es el control político, lo tienen que disfrazar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Hoy no es un día cualquiera, es el día en el que aportamos una información que debería cambiar las cosas en España de una vez por todas. Es muy triste saber que una supuesta democracia europea está colaborando, está ayudando y presuntamente ha sido financiada por el narcotráfico venezolano. Las pruebas se van acumulando mes a mes. Llevamos algunos medios alternativos, libres como este, muchos años denunciando esa relación tóxica. ¿Cómo un país de la Unión Europea puede aliarse con alguien como Hugo Chávez o Maduro? ¿Cómo es posible? Bueno, no solo se aliaron, sino que se convirtieron en el mejor amigo, en el embajador para el mundo. Hoy les podemos contar la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos españoles que, más allá de ideologías de derecha o de izquierda, no entienden cómo un gobierno aparentemente legítimo, aunque no gane elecciones, pero que está en el poder, se alía con narcoterroristas. Miren, la información que les damos surge de una filtración de una amiga mía, magnífica periodista muy querida, que se llama Jessica Vallenilla. De vez en cuando he estado en su programa magnífico EVTV, la televisión de Miami. Jessica es una periodista de raza, de las que no callan nada. Tenemos algunos puntos en común y muy bien informada. Siempre muy bien informada. Jessica dijo hace unas horas que tenía la seguridad de que Diosdado Cabello, el número 1 del cártel de los Soles, según Estados Unidos, se escondía algunas noches en una embajada, pero no sabían cuál era. Ese es nuestro trabajo, hacer llamadas, buscar testigos y llegar hasta el día de hoy en el que les podemos decir el final de esta historia. Es muy triste, insisto, no nos alegra haberle encontrado, todo lo contrario. Diosdado Cabello, no olviden, estamos hablando de el ministro de Interior y Justicia, el número 2 del chavismo después de Maduro, pero insisto, el número 1 del cártel de los Soles para Marco Rubio y para Estados Unidos.
A día de hoy aún se ofrecen 25 millones de dólares de recompensa por su rescate para quien conozca su paradero. Es narcoterrorista, es traficante de cocaína, pertenece a esa organización criminal. Es el diablo, es el demonio en vida. A día de hoy, el número 1 después de Maduro, más buscado, y como a Maduro le detuvieron hace un mes, el objetivo de Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos le tenía localizado, pero últimamente le perdía la pista. Y hoy podemos saber por qué. En las últimas horas no solo se detuvo a Alex Saab, el testaferro de Maduro, por cierto, su abogado Baltasar Garzón, sí, el español, el que va dando lecciones, o a Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión, el que presuntamente lavaba el dinero del narco. Según nuestra información, han detenido a 8 personas más con diferentes motivos de la cúpula que rodeaba a Nicolás Maduro y a la banda. Y esas detenciones han hecho cambiar los hábitos de Diosdado Cabello. Señores, podemos confirmar, y es muy grave, que algunas noches Diosdado Cabello, el hombre más buscado por Estados Unidos, se refugia en la embajada española en Caracas. Sé que es ilegal lo que estoy diciendo, que es más que grave, que la Unión Europea le prohibiría la entrada a cualquier país de Europa, y sin embargo, la embajada española, la que están viendo en imágenes, le abre las puertas. Según nuestra información, no solo sería en esa embajada, aunque sí es la principal. Algunos días se esconde también en embajadas que podrían ser la de China y la de Cuba, también en Caracas. ¿Por qué España le permite a Diosdado Cabello esconderse algunas noches en su embajada para que el FBI le pierda la pista, para que no puedan rastrearle? ¿Qué relación tiene el gobierno español con Diosdado Cabello hasta tal punto? Pues esa pregunta también hoy la podemos responder. Y como casi siempre, el nexo de unión es José Luis Rodríguez Zapatero. Nos informan que Diosdado siempre fue la persona que gestionaba toda relación con Zapatero. No era directamente Maduro, era Diosdado Cabello. De manera que si cae Diosdado con todo lo que conoce, todo lo que sabe sobre la financiación de Pedro Sánchez, de Rodríguez Zapatero, del gobierno español y de su entorno, caería el gobierno español. Por lo tanto, lo protegen. Estoy diciendo que España protege a un narcoterrorista porque presuntamente le ha financiado. Y le mete en su embajada en los momentos críticos, cuando cree que pueden ir a por él. El embajador de España en Venezuela es Álvaro Enrique Albacete, nombrado hace muy poco, año y medio. Cometió Sánchez, por orden de Zapatero, la indignidad de meterle como nuevo embajador a los 6 meses del fraude electoral en las elecciones que ganó Edmundo González, pero que se apropió ilegalmente Nicolás Maduro. De hecho, fuimos el primer país que normalizó las cosas, que reconoció el fraude a Maduro, y enviaron a este hombre para demostrarlo. Es un hombre del equipo de Moratinos, el que fue ministro de Exteriores con Rodríguez Zapatero. Nunca ocupó una embajada, nunca estuvo en el cuerpo diplomático, es de Murcia, y le colocaron ahí para simular la normalidad en un país que estaba en la calle denunciando el fraude electoral y en el que se detenía centenares simplemente por manifestarse. España siempre apoyando a Diosdado, igual que lo hicieron con su hermana Glenda del Valle Cabello,
a la que Diosdado envió a España y aquí la acogieron con los brazos abiertos como cónsul de Venezuela en Bilbao. Por cierto, muy amiga de Bildu, del grupo político pro-etarra. Es posible que también les financie. Alguien debería investigar esa posibilidad. Estados Unidos quiere detener como sea a Diosdado Cabello y cuando preguntamos cuándo, dicen se está cociendo. O sea, poco a poco, cada cosa a su tiempo. Recuerden que el 3 de enero, cuando detuvieron a Nicolás Maduro, iban a por Diosdado y Padrino, pero un contratista privado se vendió a ellos, les chivó que iban camino de Caracas y pudieron huir. ¿Quién sabe si esa noche ya se refugiaron en la embajada española? Quizá fue la primera de todas las que le siguieron. Diosdado Cabello refugiado en la embajada española en Caracas. Posiblemente también, me dicen, en la de Cuba y en la de China. El FBI queriendo capturarlo, si es posible, con vida, y si no, neutralizarlo para que no haga más daño. Ha dejado de hacerlo todo por seguridad, de salir a la calle de día, de hacer su programa tremendo de televisión, y su actitud, nos dicen, sigue siendo muy rebelde. No se doblega a las órdenes de Marco Rubio, aunque lo aparente de vez en cuando apareciendo en algún acto público. Señores, que un país europeo como España esconda en su embajada, que es suelo español, a un narcoterrorista por intereses del partido que gobierna, es algo que debería frenar ya o el Departamento de Estados Unidos, el del Tesoro, o la Unión Europea, que nunca está cuando se la necesita, o la Guardia Civil, o la UCO de España, para acabar con esta connivencia entre organizaciones criminales, la de Venezuela y la que gobierna mi país. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, después del fatal incidente, descarrilamiento con asesinato, dicen algunos, seguramente homicidio imprudente, de Adamuz, hemos descubierto que las vías de tren, todas en España, están mal. Se está acelerando el buscar los errores, pero es el resultado de la dejación, de la falta de mantenimiento, de la no inversión durante años, quizá durante décadas. Lo mismo ocurre en las presas. Con la cantidad de lluvia, estamos viendo un invierno en el que ha llovido más que en los últimos 25 años. Se han levantado ya las alarmas de las presas, de su conservación, de las formas de desagüe, que muchas no funcionan y estarían también en riesgo. Y lo mismo con las carreteras. Miren, estamos en un país en el que la inversión pública no va a lo prioritario. Se va en lo superfluo, pero no a mantener las infraestructuras. Y esa negligencia mata. En las carreteras españolas mueren más de 1.000 españoles cada año, entre ellos casi 500 motoristas. Les digo que casi el 20% de esas muertes podrían evitarse solo colocando la protección del guardarraíl, que evitaría, como digo, el 18% de esas muertes, pero no se coloca.
Se ha puesto en contacto con este programa la Asociación Nacional de Motoristas, la antigua Asociación Mutua Motorista. Su presidente, Juan Manuel Reyes, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días, Albert. Muy bien, muchas gracias. Decir que por falta de inversión mueren motoristas es tremendo. No es un accidente inevitable, sino que podríamos evitarlo. ¿Son datos exactos? Sí, efectivamente. De hecho, precisamente por eso hoy día le llamamos siniestros y no accidentes, porque se pueden evitar y no se evitan en parte por culpa de todos, pero una parte importante también por culpa de la administración. El 18% de los motoristas efectivamente fallecen como consecuencia o los mata un guardarraíl. Y esto no es un dato que demos nosotros, esto es un dato que da la propia Dirección General de Tráfico. Hizo un estudio en el año 2007 y el resultado que dio fue que del 18% de los motoristas muere por culpa de un guardarraíl y el 35% por culpa de obstáculos en el entorno de la vía, fundamentalmente señalización vertical. Esos carteles de velocidad, de curva peligrosa, que no están protegidos ninguno, también matan motoristas y matan incluso más que los guardarraíles, un 35%. Y como digo, son datos de la administración, lo cual es especialmente grave, porque con una simple inversión se podrían evitar. Una simple que no es pequeña, no digo simple en el sentido de pequeña, porque España tiene muchos kilómetros, 166.000 kilómetros de carreteras, pero además es una inversión que generaría, primero, menos siniestralidad, o sea, menos consecuencias fatales en la siniestralidad, porque no contamos los fallecidos, pero nos olvidamos muchas veces de los heridos graves, que son miles. Y esta inversión de dinero público serviría, entre otras cosas, para esto, que es lo fundamental, pero también para generar empleo, investigación, desarrollo, tecnología, porque hay que recordar que las empresas españolas son las pioneras y sobre todo las más avanzadas en materia de sistemas para protección de motoristas. Son las mejores del mundo y, sin embargo, sí. Pues bueno, es lo que tenemos. Apenas un 3% de las carreteras españolas están protegidas. Presidente, tenemos los mejores emprendedores en crear, inventar y patentar protección al motorista, pero aquí no se aplica. Me decía 166.000 kilómetros de carretera. ¿Cuántos están protegidos con ese guardarraíl para el motorista? Pues como la propia administración no nos da esa información, porque funciona de aquella manera y yo creo que realmente es que no tienen los inventarios hechos. Nosotros calculamos, porque hacemos un seguimiento de la obra pública, que en torno a entre 5 y 6.000 kilómetros de carreteras. Es decir, no ¿Solo? 3%, no. Sí, solo, de 166.000 kilómetros. Y quiero contrastar esto con Portugal, porque aquí nos dicen que es que no hay dinero, pero Portugal, que no es un país más rico que España, ha protegido prácticamente el 80% de la red. Y tiene una ley que obliga a la administración, una ley del año 2010, que obliga a la administración a poner SPM en todos los guardarraíles del país, cosa que no pasa en ningún otro país del mundo y menos en España. Dígame una cosa, cuando un motorista perece por culpa de esa negligencia del guardarraíl, ¿en el parte que hace la Guardia Civil ponen que ese ha sido el motivo? No, por regla general no. En algunas ocasiones sí dice que ha impactado contra el guardarraíl. Evidentemente el agente no es quien para decir si lo que lo ha matado es el guardarraíl o no, y lógicamente no lo suelen decir, eso lo dice el forense. Pero es muy raro, muy raro que las policías de tráfico en general determinen que efectivamente el guardarraíl ha influido en el fallecimiento o en la lesión grave del motorista o del ciudadano que sea. Y yo solo lo he visto, yo soy abogado de profesión y he visto miles de atestados y de todos esos miles solo lo he visto una vez, y no era la Guardia Civil de Tráfico, era otra policía. Pero eso camufla el problema, eso confunde para no resolverlo. Por ejemplo, si la vía está en mal estado, que ahora hablaremos del asfalto, la señalización, y esa es la causa de la muerte, me está diciendo que tampoco se pone ese detalle primordial para resolverlo en el atestado policial, ¿no? No, no se refleja. Y no se refleja no porque los agentes no quieran hacerlo, que los agentes, quiero agradecerles el trabajo inmenso que hacen y que lo hacen con la mejor voluntad del mundo y que incluso muchas veces ellos estudian por su cuenta más allá del programa oficial de formación. El problema de fondo que hay aquí es que no se les da esa formación. En el programa oficial
que tienen la Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, y la mayoría de los policías de tráfico de este país, no se incluye la normativa técnica de la infraestructura viaria, no se incluye la normativa técnica de carreteras. Y nuestra sospecha, bastante fundada, es que no se le incluye eso precisamente para que no sepan realmente cómo está influyendo la carretera. Le puedo poner un ejemplo de uno de los últimos juicios que he tenido. Yo le pregunté a la gente, porque efectivamente ponía como elemento que influyó en el siniestro la vía, pero de forma muy genérica. Detalló cómo influyó el factor humano, el factor vehículo, pero no detalló cómo influyó el factor carretera. Le pregunté si conocía el coeficiente de rozamiento, por ejemplo, del asfalto de esa carretera en concreto. Me dijo que no. Le pregunté si sabía cuál era el coeficiente por norma que debía cumplir y me dijo que tampoco. Le pregunté sobre el guardarraíl y sobre las barreras metálicas de seguridad y si conocía la normativa y cómo tenían que estar instaladas y si cumplía con la normativa, y me dijo que no lo sabía y no lo podía conocer porque no conocía esa normativa, y lógicamente le pregunté si en su programa de formación tenía este contenido y reconoció ante la magistrada, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no tenían esa formación y por lo tanto eso quiere decir que pues en el 100% prácticamente de los siniestros que se investigan por las policías de tráfico de este país, el factor vía no está investigado. Lo que me está diciendo usted, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, es que el sistema está organizado para no saber cuál es el origen, para no descubrir cuál es el problema entre policías y guardias civiles a los que no forman para conocer esos detalles. Por defecto, en los partes tampoco ponen que esa sea la causa del incidente, pero si estamos hablando de salvar al menos en motoristas 100 vidas al año, más todo el gasto de los heridos, que es muy alto en la sanidad, sí, yo creo que saldría a cuenta colocar sin duda esos guardarraíles, ¿no? Por supuesto, le puedo dar datos de la propia Dirección General de Tráficos. Cada fallecido en España por tráfico le cuesta a la sociedad española una media de 2 millones de euros. Y cada herido le cuesta una media de 350.000 euros. Cada herido, estamos hablando de decenas de miles de heridos. Es decir, que realmente si hacemos de una forma absolutamente inhumana, hacemos cuentas económicas de por puro egoísmo económico, vamos a ver cuánto nos ahorraríamos si invertimos dinero en mejorar las carreteras y en que nuestros agentes de tráfico tengan la formación adecuada en esta materia en concreto, y cuánto nos ahorraríamos en vidas humanas desde el punto de vista económico, no ya del factor humano, que por supuesto eso es incalculable, pues realmente saldría a cuenta. Lo que pasa es que no entiendo muy bien por qué, pues no sé si por desidia, por falta de competencia o por desconocimiento, pero no se hace. Ni este se priorizan otros gastos. Ni los anteriores gobiernos tampoco, o hubo alguno con la sensibilidad y la cabeza en su lugar para hacerlo. No, en líneas generales es una tónica constante. Es verdad que hay gobiernos que invierten más y mejor. Aquí, por ejemplo, le puedo hablar en el ámbito de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se está haciendo un trabajo bastante bueno. No todo lo bueno que nos gustaría, evidentemente, pero nunca se puede conseguir lo óptimo, ¿no? Claro. Se está invirtiendo mucho en proteger las guardarraíles, además con los mejores sistemas que hay, con los nivel 1 clase 70, de fabricantes españoles. Se está haciendo algo también en Galicia, se está haciendo también en País Vasco, se está apostando también mucho por la formación, que es otro factor importante que merecería otro programa aparte, y incluso en el ámbito de las garantías. Fíjese que aquí hay otro aspecto que la gente, la mayoría de las veces, no tiene en cuenta, y es ¿qué garantía tiene una carretera? La garantía que uno tiene cuando se compra un tostador son 3 años, un tostador o cualquier producto de consumo, 3 años por ley. Una carretera, según la ley de sector público, la ley de contratos del sector público, es de 1 año. De 1 año. Solo. Es verdad que la administración puede pedir más. De hecho, la mayoría de las administraciones piden 1 año. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, suele pedir 1 año, que es el mínimo que establece la ley. Hay otras, como Madrid, que suele pedir 5, sobre todo, por ejemplo, en el tema de asfaltos, suele pedir unos 5 años.
Y en el resto de obras se suelen pedir 2, 3. Pero ya le digo, es potestativo de la Administración, el mínimo es 1 año. Si comparamos con otras administraciones, por ejemplo, del ámbito europeo, como puede ser Suecia, como puede ser Dinamarca o Reino Unido, se piden 5, que es poco desde nuestro punto de vista, pero son 5. Sí, sí. Aquí a lo mejor es terrible. Permítame, voy a pensar mal, a lo mejor piden 1 año porque a cambio hemos visto que hay adjudicación de obra pública y financiación presuntamente ilegal de partidos y gente que acaba con las mordidas en el bolsillo, no sé, pero al final siempre acabamos en la corrupción. Hábleme para acabar, presidente, del estado de las carreteras. Hablábamos del estado de las presas, de los trenes. Aquí tenemos un problema casi general de falta de mantenimiento en infraestructuras. Tampoco hay datos de cuántas muertes causa el mal estado de las carreteras en motoristas o en conductores de turismo o de camión. Pero es tan malo como parece, causa tantos accidentes como nos dicen, ¿o no? A ver, no podemos saber cuántos accidentes causa. Sí tenemos algo de información de cuántos accidentes agrava, por ejemplo, el dato del 18% de los guardarraíles, pero efectivamente el estado es bastante deplorable. Primero en conservación, que llevamos muchísimos años sin invertir el dinero suficiente en conservación. Esto es algo que lo dice la Asociación Española de la Carretera, dentro de la cual están las propias administraciones que estamos hablando. Y la asociación pues reconoce que hay un déficit ahora mismo de más de, si yo no recuerdo mal, de unos 10.000 millones de euros en inversión en carreteras, que es inversión además que es riqueza para el país, no solo por la reducción de siniestros, como digo, sino porque casi todas las empresas que construyen, mantienen la infraestructura son españolas, es decir, se generaría empleo, riqueza, investigación y desarrollo, y no se hace. Y realmente, aunque no tenemos los datos, sí sabemos, yo en el día a día, cada motorista que llega con un siniestro para que le defendamos, vemos que la carretera, ya sea en la causa o en la causa del siniestro o en la causa del agravamiento de las consecuencias, influye, yo diría que en el 80% de los casos, sin lugar a dudas. ¿Tanto? Sí. ¿80? Sí, siempre hay un componente de la carretera que si hubiera estado como se debería, el accidente o no se habría ocasionado, o no se habría agravado. ¿Vale? Estamos hablando también de agravamiento. Hay otro factor también, que el factor humano, que es el que le encanta a la Administración, que tenemos que reconocer que, por supuesto, ese está en todos los siniestros, y que si mejoráramos el factor humano, por ejemplo, la pericia, la prevención, la concienciación, también se podrían evitar la inmensa mayoría de los accidentes. Hay que hacer también autocrítica. Sí, pero duda. Es verdad que la Administración, la infraestructura debe partir de un principio, y es que debe estar pensada, desarrollada y construida para perdonar el error humano. Porque no es justo que por un error puntual que podemos cometer cualquiera, todos lo cometemos, eso nos pueda costar la vida o lesiones permanentes de por vida. Entonces, ese es el problema, que nuestras carreteras, lamentablemente, en buena medida no están mantenidas ni diseñadas para perdonarnos ese error humano. Cada vez que hablo de infraestructuras, de mantenimiento, acabo con la misma conclusión. Cada negligencia mata. Yo supongo que usted como abogado y como ser humano y español se dará cuenta. No sé si esto es un Estado fallido, pero desde luego aquí estamos haciendo una política, este gobierno y otros, que es una política fast food rápida de pocos caracteres, mucho teatro, mucho fuego artificial y poca inversión de verdad. Y el resultado es muerte, muerte y muerte en trenes, en carreteras, ahí donde sea. Me parece gravísimo, y sobre todo incluso Portugal, que no es más rico, lo hace mejor que nosotros. ¿Algún consejo final a quien corresponda, presidente? Pues más que un consejo, una petición. El consejo sería, claro, que por favor se tomen muy en serio todo lo que es inversión en infraestructuras y sobre todo en equipamiento de seguridad, porque esto salva vidas y es bueno para el país a nivel social, a nivel humano y a nivel económico.
y que inviertan en formación también. Es muy importante la formación de todos, porque si todos tuviéramos la formación adecuada, posiblemente también podríamos evitar la mayoría de los siniestros. Don Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, ha sido un placer y aquí tienen su tribuna siempre que quieran. Hay unos cuantos cientos de miles que divulgarán esto y espero llegue a oídos de quien deba llegar. Óscar Puente está estos días con otras preocupaciones, pero no hay que bajar la fuerza en el pedal, ¿verdad? De recordarle a la administración, la que sea, cuáles son sus obligaciones. Para eso está la prensa. Un abrazo, presidente, gracias. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Amigos, la noticia que lanzábamos como exclusiva anoche y hemos reproducido esta mañana está dando mucho que hablar. España acoge en la Embajada Española en Caracas algunas noches a Diosdado Cabello, al hombre más buscado, el número 1 después de que Nicolás Maduro fue apresado y por el que Estados Unidos ofrece recompensa de hasta 25 millones de dólares. Alguien debería dar una explicación. Mi querido José Luis Rancaño, productor de cine, da para película de terror, ¿verdad? De terror, pero de terror del malo, Albert. Exacto. Si fuera cierto, que no lo dudo, Albert, que la justicia norteamericana tenga en cuenta lo que es la colaboración con un criminal. Es decir, si la embajada española está cooperando, colaborando con un criminal para esconderle. En todo caso, y más allá de las responsabilidades judiciales, qué vergüenza para la imagen de España. Es decir, que España se preste a este tipo de situaciones. Es una tras otra, Albert, es una tras otra. Es la forma de deteriorar completamente la imagen de nuestro país en el extranjero. Y sobre todo me duele porque es en Venezuela, es en un país hermano. Por cierto, Albert, aprovecho para decirte que qué país más canalla tenemos. Albert, las élites de este país son unos canallas, y la palabra son canallas. No he visto en ningún sitio, salvo en tu programa y en pocos espacios más, que habría que dedicarle monográficos días enteros hablando la salida de los retenidos, de los que nuestra majestad llamaba retenidos, presos venezolanos. Yo creo que es una de las noticias más importantes que han sucedido en los últimos años en todo el espectro territorial de habla hispana. No lo he visto en ninguna cadena, Albert. No. En ninguna cadena. La mayoría de medios no han salido las imágenes y si salían era de los presos venezolanos que se valían por sí mismos, no la de los destrozados. Porque claro, eso rompe el argumento de que Zapatero es un hombre de paz, ¿no? Como Otegi, y que ayudó a sacar a presos. Cuando vean cómo salen, entenderán lo que hizo Zapatero, que fue meterles en prisión, no sacarles, ¿no? Y no solamente eso, cuando los periodistas que tenían que estar allí al pie de la noticia entrevistando a esos presos, escuchen lo que les tienen que contar. Por cierto, no sé si nos escuchará Marcos Rubio, yo creo que sí, Albert. Como empiezas a ser ya un periodista tan importante en el continente norteamericano, seguro que Marcos Rubio nos escucha. Marcos, yo tengo más confianza en ti que en Donald Trump. Tú eres hijo de presos cubanos que tuvieron que abandonar Cuba para buscarse la vida.
espero que rindas homenaje a tu familia, a tu patria de origen y que sigas en la lucha de liberar Venezuela. Yo supongo que no será fácil, pero que no dejes de empeñarte en conseguir que Venezuela alcance la libertad, y cuando lo hayas conseguido, inmediatamente después te vas a tu país de origen, a Cuba. Un abrazo a Marco Rubio, que estoy seguro que si no nos escucha le llegará tu mensaje, José Luis. Si me van a permitir, uno de los abogados que más luchan por el Estado de Derecho en este país, Javier María Pérez Roldán, el abogado de Hazte Oír de todas las causas. ¿Cómo está usted? Hola, pues bueno, estoy como siempre saturado de trabajo, pero siempre hay un momento para poder atender. Se lo agradezco mucho porque necesitamos información. Por cierto, ante la noticia que lanzábamos en exclusiva hace unos minutos, que según nuestra información, la Embajada de España en Caracas refugia algunas noches a Diosdado Cabello. Eso es un delito, ¿no, abogado? Vamos a ver, delito habría que verlo despacio. Lo que es completamente irregular. Digo, ¿por qué? Porque en la Unión Europea está prohibido el acceso de determinados políticos o miembros del régimen venezolano, que es lo que pasó con Delcy, nos acordamos cuando en enero del 2020, bueno, pues llegó a Barajas. No tiene como tal sanción de delito, porque esta sanción de la Unión Europea no llega a ser delito, por eso aunque se iniciaron acciones penales por ese tema de Delcy, al final, bueno, pues se archivó porque no era delito. Es desde luego una irregularidad, es contraria a la Unión Europea y puede ser delito en tanto en cuanto, sí, ¿y por qué? Porque la Embajada Española es territorio español, por tanto es territorio de la Unión Europea. Puede ser delito, no obstante, por otra razón, porque se está refugiando ahí. ¿Por qué motivo? Precisamente para huir de una posible captura de Estados Unidos por la comisión de delitos, por participar en las mismas tramas de Maduro. Puede estar perseguido por cualquier otro país y entonces España lo que está dando refugio es una persona que está siendo buscado por autoridades de países con los que tenemos convenio de colaboración en la justicia. Es decir, que al final, si Estados Unidos decide iniciar acciones contra, por ejemplo, Pedro Sánchez, que recordemos que ha sido financiado, ha llegado a presidente de la Internacional Socialista con dinero de Venezuela. Si decide de alguna manera perseguir a Sánchez o a Zapatero, Estados Unidos, por la comisión de delitos, por la colaboración con el gobierno de Maduro, pues ellos mismos están incrementando aún más los posibles motivos de persecución criminal por parte de los juzgados y los tribunales norteamericanos. Aquí en España es muy triste ver cómo su acción, usted denunció la financiación de Rodríguez Zapatero por parte de Venezuela, que me parece que es evidente, hay hasta pruebas, él mismo ha reconocido que cobró por el rescate de Plus Ultra. Bien, pues hay un juez de la Audiencia Nacional que dijo que no y echó abajo su petición, abogado. Estábamos muy esperanzados. Vamos a ver, de hecho, bueno, la hemos recurrido a una apelación. ¿Y por qué? Porque aquí había dos acciones. Había una querella inicial y una ampliación de la querella. La querella inicial pues se fundaba en que si había sido detenido Maduro por Estados Unidos por la organización de una trama criminal, entre otras cosas, de tráfico de drogas, Zapatero había tenido una connivencia y una colaboración con el gobierno de Venezuela muy directa, con lo cual era parte de esa trama y era parte, entre otras cosas, porque le dio buena prensa internacional y legitimó el régimen cuando, como observador, fue validando los procesos electorales que eran una estafa. Bien, pero es que a los pocos días, y esto es aún más grave, presentamos una ampliación de la querella con el testimonio de expresos políticos, de familiares de expresos políticos, bien, que alegaban, que decían claramente que Zapatero se había presentado en la prisión, que les había coaccionado, que les había dicho que si dejaban de oponerse al régimen serían puestos en libertad, había amenazado a la madre de uno de ellos. Sí, bueno, conozco. Pues el juez del número 6, cuando decide archivar la querella, no se pronuncia sobre la ampliación y la ampliación dice, bueno, no se tiene por presentada porque como todavía formalmente no habíamos admitido a trámite la querella, simplemente la habían admitido para dar traslado al Ministerio Fiscal, pues no nos tenemos que pronunciar sobre esos hechos. ¿Cómo que no? Si es que en esos hechos el testimonio de esta gente pueden mentir. Yo parto, vale, pueden mentir.
pero es un indicio suficiente para abrir una instrucción. Es como si cualquiera de los que nos ven o nos están escuchando van a una comisaría, a un juzgado y denuncian que fulanito me intentó asesinar, me clavó un puñal. Luego se investigará y a lo mejor es mentira lo que dice ese señor, pero por de pronto, como lo que dice tiene un contenido claramente delictivo, entonces no se comprende ese archivo tan prematuro. No se entiende. Aquí será difícil, Rancaño, que les juzguen, ¿no? Sí, aquí va a ser muy complicado. A mí me gustaría hacer dos apuntes, Albert. No sé si lo que ha sucedido en la Embajada Española es un delito, pero es una vergüenza política. Es una vergüenza que la Embajada Española se convierta en un refugio de forajidos. La Embajada Española, nuestro embajador en Venezuela, todo el personal diplomático deberían estar empeñados en liberar a todos los presos políticos venezolanos y a colaborar con todos aquellos que quieren restaurar la democracia en Venezuela. Y ese debería de ser el objetivo de cualquier diplomático de buena fe. Y luego me gustaría hacerle una pregunta a don Javier. Don Javier, ¿qué opinión tiene usted de la Audiencia Nacional? ¿Por qué en España mantenemos un tribunal de excepción? Vamos a ver, yo como no me queda más remedio como abogado que ejercer en la Audiencia Nacional... Lo sé que la pregunta no es fácil. Voy a hacer una crítica más amplia. En primer lugar, lo que pasa en España, en casi todos los sectores, incluyo la abogacía, el periodismo, la judicatura, el funcionariado en general, es que hay mucha cobardía. Eso en primer lugar, porque al final lo que hay aquí, lo que trasluce en muchas de las actuaciones de todo tipo, es la cobardía de que la gente no quiere hacer lo que tiene que hacer. En segundo lugar, la Audiencia Nacional nace en un momento histórico muy concreto, en principio era para los delitos de terrorismo y era comprensible. ¿Por qué? Porque los jueces tenían que estar un poco blindados, porque juzgar un delito de terrorismo en Bilbao, donde el juez tiene hijos que van al colegio, donde van los hijos de los terroristas, etcétera, etcétera, bueno, pues era complicado. Pero no deja de ser un tribunal con un tufo de tribunal excepcional, esto es así. Y además, los jueces, y no estoy criticando a ningún juez concreto actualmente de la Audiencia Nacional, pero los jueces son humanos. Y cuando en un juzgado todo lo que entran son asuntos de gran repercusión, como es aquí, pues claro, todos conocemos, y sí puedo hablar porque es en pasado, de un juez estrella, el juez Garzón. El juez Garzón era el típico juez estrella. Cuando la Audiencia Nacional lleva los delitos de terrorismo, de tráfico de drogas, de bloqueo, que son los delitos pues, más gordos, los que tienen más interés mediático, y siempre cae a los mismos jueces, salvo que de verdad sean gente con un espíritu y una firmeza de carácter impresionante, pues tienden a buscar el foco. Y no digo que esté sucediendo, que ya digo que yo tengo ahí muchas causas y tengo que lidiar con ellos. Pero esto es una realidad que es que hay que tenerla en cuenta. Y a lo mejor habría que replantear, sinceramente, si la Audiencia Nacional hoy en día sigue teniendo sentido. Sin duda. Para mí no lo tiene. El cartel de Hazte Oír, ayer lo presentábamos, quiero que lo vuelvan a ver. Criminales, una sola palabra, y ahí aparece Maduro, Zapatero y Sánchez. ¿Ya les han denunciado? Todavía no, abogado. Por ahora no, pero en fin, sabemos que el PSOE, todo lo que hacemos, vamos, nos persiguen. Tenemos varios procedimientos abiertos donde ellos son los denunciantes o en algunos casos son procedimientos civiles, pero en otros son penales, y nosotros somos los denunciados o los demandados. Así que están todos abiertos por ahora. Tiene usted trabajo, ¿no, don Javier? Madre mía, que hay trabajo. Exacto. Y cuando sacamos un autobús, peor, porque como el autobús va recorriendo España, pues tengo que irme yo detrás del autobús pasando por los tribunales de aquellas jurisdicciones por donde pasa. Claro, o sea. Quiero que escuche a María. Habla de un autobús de Hazte Oír que critica a Vox. Escuchen. He visto un autobús de estos de Hazte Oír atacando a Vox como si fuera el PP. Hazte Oír, que parece que va todo para liberar a España de Sánchez y el PP, y ataca a Vox. Y lo ataca porque Vox no ha querido firmar un papelito que él ha sacado que quería que firmara porque fuera a favor de la vida. ¿Es así, abogado? No, vamos a ver, el autobús no ataca a Vox. Es verdad
el autobús, ¿qué es lo que viene a llamar la atención? Viene a llamar la atención, en su día, mucha gente confiaba en AP, luego el PP, pues en los temas pro vida, en contra del aborto, etcétera, y luego se vio que AP, PP no hizo absolutamente nada. ¿Qué es lo que vemos con Vox? Vox ha tenido muchos gobiernos autonómicos, que la fuerza principal era el PP, y la posibilidad de pactar o no pactar presupuestos. Y si no recuerdo ahora mal, en todo este tiempo, Vox ha pactado con el Partido Popular en diversas comunidades autónomas, en 21, creo recordar, presupuestos, y nunca ha exigido como contrapartida de ese apoyo lo que para nosotros es prioritario. Para nosotros hay que perseguir la corrupción. Puede estar mal la inmigración ilegal, puede haber muchas cosas que están mal, pero lo prioritario es la defensa de la vida, acabar con la ideología de género. Bueno, pues Vox se ha comprometido con el PP en todos esos casos o ha apoyado gobiernos sin pedir a cambio, oiga, haga usted algo por ayudar a las madres embarazadas. Ha hecho a nivel municipal, hay que reconocer, por ejemplo, aquí en Madrid, Carla Toscano, bueno, pues hizo cosas muy interesantes de Vox. Entonces nosotros no atacamos a Vox, lo que estamos diciendo a Vox es, cuidado, no vayas a funcionar como funcionó el PP con el voto cautivo de todos aquellos que creemos en la vida, de todos aquellos que creen en que la ideología de género es perversa y está haciendo mucho daño, que hablas mucho, pero luego no te comprometes. Y claro, nosotros en esa campaña, todo esto se lleva haciendo pues ya décadas. Actuir manda una especie de formulario, de cuestionario a todos los partidos políticos y según lo van suscribiendo, pues se les va valorando. Claro, Vox no ha querido suscribir el documento. Si Vox no tiene miedo a defender lo que dice que defiende, pues no se comprende por qué no ha suscrito el documento. Pero en fin, que no es una campaña en contra de Vox ni a favor de nadie. Es una campaña de concienciación. Los españoles nos debemos dar cuenta de una cuestión, que los partidos políticos están para servir a aquellos a quien, no solamente a quien les vota, sino a todos los españoles. Y que tiene la ciudadanía, sinceramente, que hacer ver lo que le importa sobremanera. Es que si nos callamos ante todas, pues no. Tenemos insisto, que calentáramos. Albert, me gustaría hacer una precisión, porque lo que ha dicho don Javier es muy importante. Tenemos en España la falsa idea o convicción de que los partidos políticos son algo más de lo que son partidos políticos. Don Javier representa aquí a una asociación civil que está perfectamente legitimada para exigir a todas las formaciones políticas los postulados de su propia asociación civil. Acteoir no es Vox, ni es el Partido Popular, ni es el Partido Socialista. Tenemos que empezar a funcionar con un esquema mental diferente. La sociedad civil está en su derecho de exigir lo que considere oportuno a los partidos políticos que tienen la representación política de sus ciudadanos. Y puede realizar críticas a todo el mundo. Es más, yo voy a lanzar una idea. Si además la asociación, por diferentes razones, es ideológicamente próxima al partido político y es crítico con él, yo aplaudo rabiosamente, porque lo que quiero son ciudadanos y asociaciones civiles con pensamiento crítico. Sí. El pensamiento crítico nos hace crecer. Miren, en Telemadrid ocurrió algo la pasada noche en el programa de Naranjo, y es que Aldama dijo esto. El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación, que es Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara. El señor Bolaños. ¿Cuánto dinero? Ya, mucho dinero. Yo no lo voy a decir cuánto, ¿vale? Y el otro señor, Óscar López, este señor a lo mejor tiene que estar un poquito callado, porque cuando era presidente de Paradores pasó todo lo que pasó en Paradores. Y cubrieron pues eso. Lo que pasó en Paradores seguro que lo recuerdan, sobre todo en Teruel. Pero, a ver, estamos diciendo que el ministro de la Presidencia llama a Bermejo, que es conocido mío de hace años, que le lleva la comunicación a Víctor de Aldama y le ofrece un montón de dinero para que se calle. Lo cuenta en una tele pública. Y no pasa nada. Y es que nadie lo ha publicado, nadie reproduce, solo las redes hablan de ello. Javier María, ya le veo otra vez montando otra causa, pero es que siempre son los mismos. Exacto, y es que le estamos dando vueltas por lo siguiente, además. Vamos a ver, Aldama, cuando empezó a hacer manifestaciones públicas, yo puedo comprender perfectamente, yo era el primero que dudaba de muchas de las cosas que decía Aldama,
porque Aldama está imputado en muchas actuaciones, bueno, por la presunta comisión de delitos. Pero es que el tiempo ha ido demostrando que lo que ha dicho en medios públicos, en entrevistas, etcétera, se ha ido cumpliendo. Y en efecto, se ha visto que gran parte de lo que dice luego lo puede adornar o no adornar en su beneficio. Pero en lo esencial es cierto. Cuando él dice esto, sabiendo a lo que se arriesga, es que algo hay. Y alguna prueba tendrá, porque es que es muy fácil localizar esa llamada, es muy fácil si hubo mensajes. Además, que es que hoy en día todo el mundo, y más los que se mueven en determinado ámbito, lo graban todo. Lo hemos conocido por Leire, ahí todo se grababa. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que veremos en los próximos días si los afectados, Bolaños, por ejemplo, que ha dicho que va a presentar una demanda o un acto de conciliación por injurias y calumnias, ya veremos si lo hace. Porque es que recordemos que el PSOE ha anunciado multitud de acciones de este tipo, por injurias y calumnias, y luego no las ha formalizado, porque sabe que si lo formaliza, la parte contraria, la parte demandada, tiene el derecho a demostrar que es cierto. Y claro, no les interesa. Aquí va a ser otra tanta de lo mismo. No va a hacer nada porque yo sospecho, no lo sé, no lo sabemos ninguno de los tres, pero sospechamos que es cierto lo que dice. Y es muy creíble. Y encaja en el medio de proceder de lo que nosotros llamamos la Rosa Nostra. Esto es un la grupo, Rosa Nostra. Pero esto, si no existieran las redes, Rancaño, ¿quién se enteraría de estas cosas? Se quedarían en un medio y nada más, ¿no? Pero es que en ocasiones, me río porque en ocasiones, desde un punto de vista intelectual, me cuesta entender la justicia. Ya sé que la representan como una diosa con la balanza y los ojos vendados, pero yo creo que en estos momentos lo que es una diosa decapitada. ¿Somos conscientes de lo que ha dicho Aldama? Aldama, en prime time, en un programa de máxima audiencia, ha dicho que ha recibido un soborno de un miembro del gobierno de España. Lo ha dicho claramente. Está don Javier ahí para ratificar. Ha dicho que le ofrecieron una cantidad de dinero. No supongo que le ofrecerían una cantidad de dinero por una consultoría empresarial. Le ofrecerían una cantidad de dinero por callarse. Eso es un soborno. Sí, sí. Ha intervenido por callarse. ¿Y callar el qué? ¿Qué sabrá que quieren que calle a una Pero, cosa? don Javier, ¿ha intervenido de oficio la Fiscalía? Hombre, no. ¿Ha llamado directamente al señor Aldama a la Fiscalía para decirle, ¿me puede usted explicar esto? Es decir, estamos hablando de un ministro de España, pero no de un ministro cualquiera, del ministro de Justicia. Pero es que en España la Fiscalía desapareció hace muchos años y se han convertido en abogados privados del PSOE. Por ello siempre digo que esto no es el gobierno de España, esto es el gobierno del PSOE. Es el PSOE quien gobierna en beneficio propio. Y claro, es un abogado privado que si el PSOE le contratara algo, pero si no le contrata... Ya, pero esto no es lo que yo le decía, don Javier, que hay en la ciudadanía una especie... Empiezan a mirar también los asuntos judiciales con cierto desdén, con cierta incredulidad. Empiezan a pensar que en muchas ocasiones, más que de hacer justicia, se trata de hacer espectáculo. Y esto a mí me produce un pavor intelectual inmenso, pero inmenso, porque las declaraciones de Aldama no son declaraciones baladís. Yo cojo a cualquier estudioso del derecho que tenga más de 40 o 50 años y le digo que un acusado que está siendo investigado por la Audiencia Nacional en prime time acusa de soborno a un ministro de España y no pasa nada, como ha dicho Albert. En España no pasa nada. Fuera de España sí. Bueno, ya me imagino. Miren, me preguntan a veces por qué creen tanta gente se informa a través de redes o medios alternativos como este, un canal de YouTube. Bueno, la prueba es lo que estamos contando. Ocurre esto, ninguna radio generalista lo pone como titular, ninguna tele saca el corte, excepto la tele que lo ha emitido, que es Telemadrid. Y se queda ahí, en un ámbito local. Cuidado porque hay un ataque visceral a que nos cierren estos medios. Sánchez lleva años intentándolo y ahora con la excusa de que podemos perjudicar a menores de edad, dice él, bueno, tiene la excusa perfecta para empezar a cerrar Twitter, Instagram y todas las redes que pueda. Escuchen a Sira Rego, la ministra palestina, ya saben. La siguiente batalla tendría que estar orientada a limitar y seguramente a prohibir
Twitter. ¿Por qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que estamos viendo flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales. ¿No les recuerda mucho a Maduro? Principales instrumentos, multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram, y así lo denuncio, sin ningún tipo de regulación. Igual el uno que el otro. ¿Podrán conseguirlo, abogado? Yo espero que no. Hombre, yo creo que no lo puedan, que no lo conseguirán, pero no obstante demuestran lo perversos que son. Porque es que encima para hacer colar esto dicen, protegemos a los menores. Yo soy padre de familia numerosa. Y en efecto las redes sociales son un peligro tremendo para los menores. En efecto hay que acordar medidas, que deben ser los padres, pero en fin, se pueden acordar medidas para proteger a los menores. Pero que lo diga un gobierno que difunde en los colegios desde los 3 años auténticas aberraciones, como es toda la ideología de género, que a los 3 años puedes cambiar de sexo, bueno, ellos lo llaman género, que en los medios de comunicación públicos, en televisión española, presentan modelos que son antimodelos, que digan ellos que quieren proteger a la juventud y a la infancia, en fin, no deja de ser irónico. Y en segundo lugar, ¿cuál es el objetivo? Claro, ellos para vender algo que en principio la gente no está de acuerdo, intentan venderlo diciendo protegemos a los menores, pero el objetivo final es impedir la sana crítica, el debate político, impedir, entre otras cosas, o localizar aquellos elementos que ellos estiman que pueden ser peligrosos porque generan pensamiento crítico. Y claro, los grandes medios de comunicación los tienen comprados. Unos porque son oficiales y otros por no ser oficiales, pero reciben hoy en día una cantidad ingente de publicidad institucional, ayudas económicas. Esto se aceleró cuando el tema del COVID. Entonces, al final, el único pensamiento crítico que queda, entre mucha porquería, porque hay que reconocerlo, que en redes sociales, yo mismo lo reconozco, hay más porquería que bueno, pero hay mucho bueno. Es como la Biblioteca Nacional. Uno va a ver todos los libros que hay ahí y, sinceramente, yo no soy un gran inquisidor, no soy el inquisidor general, pero la inmensa mayoría de los libros, pues a lo mejor no valen la pena, pero hay inmensas joyas de la cultura occidental que están allí. Bueno, pues lo mismo pasa en redes y lo que quieren es limitar esa libertad, vamos, claramente. Albert, don Javier, no es nada original. Es la impostura tradicional del comunismo. No nos puede sorprender. Estas son posiciones comunistas. No tienen otro objetivo que controlar al ciudadano. ¿Y por qué están preocupados por las redes sociales? Porque no las controlan. Claro. El problema que tienen con las redes sociales es que no las controlan. Todo lo demás es propaganda política. Como bien ha dicho don Javier, ¿será que les preocupan a estos los menores? No les preocupan los menores nada, no tienen ninguna preocupación. Lo que ocurre es que el acto político real que persiguen, que es el control político, lo tienen que disfrazar. Y en este momento utilizan este argumento de proteger a los menores. Pero es la impostura política propia del comunismo. Por cierto, no muy alejada la idea de lo que nos comentaba hace poco Irene Montero con su planteamiento de limpieza. No se atrevió tanto, ¿no? Ya hablar de limpieza étnica no tenía coraje Irene Montero, ¿no? Lo pensaba, ¿no? Es decir, le faltó algo así como vamos a limpiar a los españoles, ¿no? Pero bueno, habló abiertamente de limpieza ideológica. Pero Rancaño, por ejemplo, se entregan los Grammy en Estados Unidos. Por primera vez, el mejor álbum del año es cantado en español. Lo consigue Bad Bunny, que es un hombre con un pasado financiado por el chavismo. El jefe de su casa de discos era ministro de Hugo Chávez. Todo esto lo hemos contado aquí. Sí. Va a dar los agradecimientos y en lugar al menos de reconciliarse, de mencionar a Venezuela o a Cuba que sean libres, no. Ataca a la policía de inmigración de Donald Trump. Una vez más, son las redes en Estados Unidos los que le están peinando día y noche, ¿no? No, sí, porque, bueno, lo de los Grammys, lo de las celebridades de los Grammys es que para salir corriendo, yo que trabajo en el sector de la cultura, es que me parece una indecencia, pero es indecencia intelectual. Nadie se acordó de Venezuela. Absolutamente nadie se acordó de Venezuela. Nadie se acordó de Cuba. Países hermanos
sometidos a dictaduras brutales desde hace años. ¿Qué ocurre? Lo que tú bien has explicado, Albert, que ha habido una reacción popular en redes sociales norteamericanas muy, muy interesante y que yo estoy siguiendo, con críticas muy fundadas, aceradas y potentes a todas estas celebridades. Mira, hay un humorista americano, Ricky Gervais, que vino a decirles algo así en una de estas galas no hace mucho tiempo. Les dijo: dejar, cuando recibéis un premio, dejar de dar consignas políticas. No sabéis de nada de lo que ocurre en el mundo rural. Como chiste les dijo: habéis pasado menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg. Greta Thunberg, Y les recomendaba que cuando les dieran un premio, que lo cogieran, que agradecieran a su agente, al Dios que tuvieran y que se largaran del escenario. Ojalá. Prepárate. Estas celebridades, Albert, están fuera de la realidad. Ya, bueno, pero prepárate que te observamos, ¿eh? Tú estás nominado a los Goya y como te toque el Goya, quiero ver qué discurso haces. Ya que me hayas nominado en el sector, para mí es un premio. Que me lo vayan a dar es otra cosa. Bueno, ya veremos. Que yo no daré discursitos morales. No, pero eso espero. Como luego te para veo terminar, allí... lo que te venía a decir y lo que más me llama la atención es que las redes sociales es ahora un elemento crítico de los poderosos. Y por eso les molesta. Bueno, bienvenido sea. Miren, de todas maneras, hay que percibir una cosa que siempre se ha hablado, por ejemplo, de la España oficial y la España real, lo mismo pasa en Estados Unidos. Claro, cada vez es más la distancia entre la España oficial y la España real, pasa lo mismo en Estados Unidos oficial y real, y no solamente es que cada vez sea mayor la distancia, que lo es que cada vez es más notoria, porque como hay altavoces que antes no existían, porque antes se quedaba en que mi vecino, el de arriba, o mi vecino, el de enfrente, o mi amigo que va a la misma parroquia que yo, pensábamos igual, y ese quedaba. Pero hoy en día las redes sirven de amplificador y entonces nos estamos dando cuenta, o muchos se están dando cuenta, que ese pensamiento que él quería que compartía con unos pocos, lo comparte con muchos. Entonces yo creo que es un análisis, es un resumen de lo que está pasando en todo el mundo. Y en España especialmente, porque en España es que, como siempre hemos sido un país de blanco-negro, somos categóricos, siempre estamos en los extremos, pues claro, las cosas cuando son buenas somos los primeros, pero cuando son malas somos los últimos de la fila. Eso es verdad. Hay un gag que hemos traído aquí. Yo habitualmente la inteligencia artificial, los memes los pongo al final, pero este quiero que lo vean. Imagínense a José Luis Moreno, en lugar de él es la imagen de Pedro Sánchez. Y en lugar de cualquier muñeco de los que hacía hablar Moreno, es Broncano. ¿De acuerdo? Esta es la escena. Bueno, David, me habías dicho que querías hablar conmigo de algo importante. Sí, claro, tenemos que hablar del dinero de mi renovación. ¿Y qué es lo que te preocupa exactamente? Hombre, he visto que hay por ahí un tipo pidiendo 30 millones para curar el cáncer de páncreas y también he visto que te estás gastando 4.000 millones al año en cooperación internacional, en cosas como el taller de cultura de vulvas dialogantes desde perspectivas trans en Tegucigalpa y polladas por el estilo. Pero hombre, no te preocupes, que para ti siempre voy a tener dinero. ¿Y el tipo del cáncer qué? Porque lo que te gastes en él no te lo gastas en mí. A ese que le den es un facha, que le subvencionen otros fachas como Amancio Ortega o Juan Royce. La vida real, Rancaño. Real. Son buenísimos a veces. Real, pero ya lo hemos dicho tantas veces, Albert, de que los recursos públicos deberían de estar sometidos a una especie de lupa minuciosa. No lo están. Hay que rebajar el tamaño del Estado. El Estado está para intervenir en asuntos esenciales para todo el pueblo, para toda la ciudadanía, en este caso para todos los españoles. Y yo no concibo que haya una televisión pública. No concibo que con dinero público se pueda hacer divertimento. Es que no lo concibo, más allá de la crítica que pudiera realizar a Broncano. Ya se llame Broncano, se llame Pepito Jiménez. No entiendo que se destinen recursos públicos para estos asuntos. Por eso hay que trabajar duramente la mente de los ciudadanos. Por eso defendemos la idea de la libertad. Por eso defendemos la idea del capitalismo y de la propiedad privada y de la posibilidad de intercambiar mercancías y servicios libremente entre los ciudadanos. Es decir, para situar las cosas que son del mercado en el mercado. Yo puedo entender que el Estado intervenga, pues eso, en la justicia, que tengamos que tener policías, médicos, militares. Pero estamos para hacer entretenimiento, estamos para regalar el dinero. Esto ya lo decían, ¿no? Antiguamente esto de jugar con pólvora del rey siempre es fácil, no es tu dinero, ¿no?
¿no? Sin duda. Además, la cuestión es que el entretenimiento y la cultura, sinceramente, bueno, no necesitan el amparo público, pero luego siempre nos lo venden todo como cultura y como... Vamos a ver, es que la cultura auténtica tiene dos fundamentos. Bien, o es de verdad la manifestación del espíritu de un pueblo, con lo cual no necesita protección pública, porque el pueblo naturalmente lo va a expresar, o una cultura, el surgimiento de la cultura o el mejoramiento viene de un sector crítico, y el sector crítico no puede estar financiado, porque entonces no vas a ser crítico con quien lo tienes que ser. Bien, pasa lo mismo con el entretenimiento, porque el entretenimiento al final manifiesta la cultura de un pueblo. Cómo un pueblo se entretiene, manifiesta esa cultura que subyace allí. Entonces, claro, cuando nos venden todo este tipo de cosas, no, es que la cultura, mire usted, si la cultura es cultura, tiene que vivir al margen de usted. Que no me citen los grandes mecenas, que si el Vaticano, que si el Papa financiaba a Miguel Ángel. Cuidado, porque no había una financiación colectiva de todo un proyecto, era siempre un proyecto individual. Y en segundo lugar, entonces no existía la misma organización de medios de comunicación, etcétera, que existen hoy en día. Y lo que se le encargaban eran proyectos de decorar un edificio, tal. No todo este tipo de cosas que hacen ahora, que lo que van es preparando la mente de los españoles para luego que puedan tragar o que podamos tragar por las barbaridades de querer limitar las redes sociales, por todas estas barbaridades propias del socialcomunismo. Pero, don Javier, si me permite apuntar una idea que yo siempre en este asunto me gusta recordar, no solamente en el tema de la cultura, yo también hablo de esto en el tema empresarial. Cuando hay intervención, estatismo claro en el sector empresarial, no es capitalismo, es mercantilismo. Y además, generalmente, con un daño feroz a la estructura económica del país, porque rompe la libertad de mercado, rompe la neutralidad, hace más difícil la competencia. En el momento en que los estados intervienen de manera directa en el sector económico, están quebrando las reglas del juego del sector económico. Y esto no solo sucede en la cultura, sucede en muchos otros sectores de la actividad económica que a mí me gustaría recordar. De lo que se trata es que entre todos luchemos para evitar el estatismo, la intervención del Estado en zonas en las que ni debe, ni se le espera, ni debe de aparecer. Señores, quiero que vean mensajes, vídeos, fotografías que me mandan ustedes. Por ejemplo, JMJ me manda un vídeo de cómo se trasladan en las cercanías de Cataluña cuando funcionan, que es una vez de cada 20, ¿no? Esta es la escena, van apilados sin poderse mover en el interior y evidentemente llegando siempre tarde. Vídeo también desde el Mercadona de Ignacio, otro confidencial fiel. ¿Por qué Mercadona dice está vendiendo cacahuetes y si miran bien la etiqueta son Made in China? ¿De verdad no hay cacahuetes de más cerca que de China para vender en Mercadona? Ahí está la imagen. Una fotografía que me mandan muchos de ustedes es el rey que acaba de entregar el premio Princesa de Girona Social 2026 al marroquí Hatim Azari Aknous. Es miembro de Hacemos Islam Barcelona, miembro del Consejo Asesor Antirracista y presidente de Joves Units del Poble Sec. Vamos, fomenta el Islam en España. Y me dicen, este no es mi rey. Bueno, ahí está la foto. Y saben que aquí tenemos una recogida de firmas, haciendo un poco la competencia de forma muy humilde, hazte oír, que me perdonen. Hemos propuesto una recogida de firmas para enviarle una carta a Su Majestad el Rey Felipe VI. ¿Para qué? Pues para que haga su trabajo, que creemos lo ha olvidado, no es neutral, está actuando de parte, parece una extensión del gobierno. Y miren, si no nos importara nada, pues con dejarle caer habría bastante. Pero como creemos que a lo mejor no se ha dado cuenta, le entregamos esta carta. Son ya miles los amigos del programa que han firmado. Lo pueden hacer a través de nuestro digital, castellonconfidencial.com, o si no, nos piden y le damos el link. Y también está anclado aquí en el primer comentario cada día en el vídeo. Yo no sé si una carta así, en la que le decimos no nos deje huérfanos, la firmaría Pérez Roldán. ¿La firmaría usted, abogado? Pues sí, vamos a ver, porque el principal problema que tiene España
es que cada cual no cumple con lo que tiene que cumplir. Si cada uno, en el puesto que cada cual estuviera, unos más altos, otros más bajos, cumpliera con lo que tiene que cumplir, no estaríamos como estamos. Y a veces hay personas que se dejan llevar y si se les sacan los colores pueden cambiar de actitud. Yo siempre creo en la corrección humana, en la corrección fraterna. Primero se intenta privadamente. Privadamente sabemos que hay muchos que lo han intentado. No se puede, pues habrá que hacer la corrección fraterna pública y si no, pues habrá que sacarle del templo diciendo es un pecador. Bien, y en esto consiste en esencia esa carta, sinceramente. Miren, hace poco comía yo en Bruselas haciendo un programa en el Parlamento Europeo con Girauta y me contó, esto yo no sé si lo puedo decir, pero yo creo que sí, que Juan Carlos es amigo. Juan Carlos Girauta le llamaba el rey Felipe muy a menudo para ir a debatir, a escuchar su opinión sobre temas en privado, a Zarzuela, ¿no? Y bueno, y más en la época en la que Ciudadanos sacó hasta 57 diputados, recuerdan, ¿no? Lo que hizo. Bueno, había una relación muy normal, muy estable. Y me contaba Girauta, de pronto un día me llama y no estábamos de acuerdo en nada. Y él había cambiado y pensaba de otra forma. Yo le manifesté que no lo veía igual y ya no me llamó más. ¿Qué le pasa al rey Rancaño? Yo, Albert, como sabes, ya he firmado la carta. Además, me gustaría reiterar el argumento principal por lo que le he hecho, por lo que he firmado, que es por mi condición de español. No sé si es la mejor de las condiciones, pero es la que tengo y es mi forma de ser en el mundo. Yo soy en el mundo un español. Y como tal, exijo a mi rey que defienda nuestras libertades y nuestras tradiciones, porque es el máximo representante de esas libertades y de esas tradiciones. Y considero que no lo está haciendo en estos momentos, Albert. Y por tanto, como no somos súbditos y somos ciudadanos, y como además tenemos cierto grado de lealtad a la institución, exigimos, como bien ha dicho don Javier, cambios en la actitud. No estamos ni siquiera en una fase de pedir reparaciones, estamos simplemente en que se cambie la actitud y empiece a ejercer las funciones que tiene delegadas. Porque si no las ejerce, pues entonces está menoscabando a los que representan, que somos nosotros, el pueblo español, y a la institución que ocupa, que es la monarquía española. Escríbanos si quieren el link, teléfono que ven en pantalla 649-532-435 o en el correo del programa o en cualquiera de las formas de contacto. Escuchamos a Maribel, Meiva, Juanita, Ernesto, Pepe y Pedro. Ellos están haciendo cola ahora para que los legalicen. Y nosotros en breve, que ya lo estamos haciendo, haremos cola en los hospitales para que nos atiendan, porque ellos irán primero que nosotros. Llevo 2 años esperando a que me hagan una mamografía. He hecho 2 o 3 reclamaciones ya. Pues nada, señores, síganle votando al PSOE. Los virus no son organismos vivos, por lo tanto no se pueden matar. La psicopatía no es una enfermedad. Quien nace psicópata muere psicópata, al igual que quien nace lechón muere marrano. Y ya sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Pues por si España tiene pocas cosas, como todas las desgracias que han estado pasando en estos años que lleva este sátrapa gobernando, ahora últimamente se escucha decir que hay cerca de 200 presas que están en muy mal estado por falta de mantenimiento. Lo han advertido los ingenieros de caminos. Ahora sale el Óscar Gután diciendo que lo de los accidentes de los trenes es culpa del cambio climático, que caprichoso el cambio climático, que solamente genera accidentes ferroviarios en España. Yo no lo he visto ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en Italia, ni en ningún sitio del mundo, ni en China. Los españoles, ¿qué más nos queda? Comprarnos un botecito de vaselina, que nos bajen los pantalones y nos digan esto es lo que hay y esto es lo que tenéis que comer, hijos míos. Lo digo porque los españoles de bien ya nos estamos cansando. Tú comentaste que había una serie de políticos o de antiguos políticos que estaban intentando montar una especie de partido para estar en las próximas elecciones con la intención de ganar y convocar
rápidamente elecciones libres y buscando una persona que dirigiera el país en estos 2, 3 o 5 o 6 meses que durara hasta las nuevas elecciones. No se ha vuelto a hablar nada más de esto. No sabes nada, se acabó, se dejó ya de este tema. Hubo una intención, Pedro, de moción de censura presentada por gente de la sociedad civil. A mí me llega esto y tuvimos aquí entrevista a través de Marcos de Quinto. Pero para presentar la moción de censura no basta con los escaños de Vox. Se necesitaba un pequeño grupo de escaños del PP. Jamás el PP los quiso ceder para hacer la propuesta y poner a un candidato civil independiente que ni fuera de unos ni de otros. Nunca se hizo. Y es verdad, en esta ocasión fue por causa del Partido Popular. A lo mejor si hubiera permitido libertad de voto, hubieran salido ahí 5 o 6 que sin duda lo hubieran votado, pero no se les permitió. Bueno, es la partitocracia, ¿no, don Javier? Aquí más que democracia hay partitocracia. Claro, es que muchas veces olvidamos el sentido último de las palabras. Partidos parten y representan a una parte, que es a ellos mismos. Y es más, es que aunque los fundadores y los miembros originarios o primeros de ese partido tengan muy buenas intenciones, una vez que entras en el sistema, te acaba aduciendo, te acaba transformando. ¿Por qué? Porque tienes que admitir esas reglas de juego. Y esas reglas de juego son perversas. Y es lo que ocurre. Y por eso yo siempre digo que la solución a los problemas de España, los partidos, claro que son un instrumento, porque son los que luego llegan al poder y tendrán que ejecutar muchas cosas de las que el pueblo quiere. Pero el auténtico instrumento de cambio tiene que ser la sociedad viva, quien desde abajo presiona a los partidos. Los partidos, si no, se van a preocupar única y exclusivamente de su propio mantenimiento en el tiempo. En unos casos será el PP, en otros casos será Vox, en otros casos será otro. Es decir, no hagamos diferencias. Nos puede gustar más un partido que otro, pero tengamos en cuenta que es como, bueno, pues, nos puede gustar más un equipo de fútbol que otro, pero no nos podemos convertir en forofos y todo lo que haga nuestro partido mirar para otro lado, que es lo que se está convirtiendo en la política española. Tribalismo. Somos como una tribu. Lo que hace mi tribu, aunque sea una barbaridad, es bueno. Y lo que hace la otra tribu, aunque sea lo mismo que hace la mía, es malo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en España. Aparte, Albert, don Javier, es que se han convertido en partidos de Estado. No son partidos políticos, son partidos de Estado. Y yo quisiera recordar a todos los confidenciales, a todos los que nos están escuchando, que los ciudadanos libres creamos constituciones precisamente para protegernos de los estados. Los ciudadanos no somos el Estado. Los ciudadanos creamos y desarrollamos constituciones para protegernos de los estados. Y no quisiera dejar escapar el tema de la inmigración, Albert, porque me parece fundamental, me parece una de los elementos, asuntos políticos más relevantes de este momento. Primero porque aquí se reproduce nuevamente esto que he dicho antes de la forma y el contenido, la finalidad real de estas políticas, que son finalidades políticas, y el ropaje de lo que lo rodean, ¿no? Lo rodean de solidaridad, de preocupación por el pobre, por aquel que no tiene. Y yo quisiera combatir este argumento porque es fariseico, es falso de raíz. No les preocupan en absoluto el bienestar o el desarrollo de los inmigrantes. Yo creo que todos nosotros y todos los que nos escuchan estaríamos de acuerdo estaríamos todos de acuerdo en que todos compartimos el deseo de que nuestros congéneres se puedan desarrollar allá donde estén y puedan prosperar y puedan tener un buen entorno para desarrollar a sus familias. Esa no es la razón. Siempre que ese fuera el móvil, la inmigración encuentra cauces legales y cauces más o menos controlados y así ha sido a lo largo de la humanidad. Este no es el problema. Y además me gustaría destacar que los que estamos en contra de esta inmigración ilegal, estamos en contra de la inmigración ilegal, no de la migración legal, de la inmigración ilegal. Pero ¿cuáles son las finalidades políticas verdaderas, Albert? ¿El cambio del censo electoral? Sin duda. Que se ha producido en otros países, que se den una vuelta por Inglaterra o que se den una vuelta por Nueva York. Quieren modificar el censo electoral y por hacer políticas para modificar el censo electoral, y luego hay una política que yo tengo clarísima en la que coinciden las élites globalistas y los populistas
de izquierdas, que es destrozar toda la tradición cultural europea. Bueno, más en concreto la tradición cristiana europea. Y en eso están. Sin duda. Quiero recordar que pasado mañana hay elecciones en Aragón y el PSOE hace lo más antiguo que he visto yo en décadas, poner una grabación de Marcelino Iglesias, que hace no sé cuántos años fue presidente de Aragón, mintiendo a la gente y enviándoles la cinta por teléfono. Esto es lo más vulgar que se puede hacer. Escucha. Hola, soy Marcelino Iglesias. Hola. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas. ¿Es esa la manera de cuidar y de reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el Partido Socialista. Es ridículo. La pobre señora dice hola porque crees que es de verdad y te sale una chapa falsa, mentirosa. De verdad, Marcelino Iglesias, qué bajo has caído. Bueno, sobre Aragón, Adrián y Ana hablan de esas elecciones. Y me han echado la carta del famoso PSOE con la Pilar Alegría y no he podido otra que romperla en 1000 pedazos del coraje que me da de ver el dinero que se están malgastando en campañas políticas que no sirven de nada y el dinero donde se lo tendrían que gastar realmente, que es en los ciudadanos, se lo están llevando a las puertas por la puerta de atrás. Desde el Partido Socialista Obrero Español están llamando a Zaragoza, Aragón, están llamando a personas mayores para que les vote al PSOE, como que le están diciendo que si votan al PP le quitan 400 euros de pensión si votan al PP. Yo no sé si esta información es verdad. Sí, mire, otra llamada. Hola, si vives en Huesca, sabrás que el PP de Azcón ha dado la espalda a nuestro territorio. Han tratado de normalizar cosas como que se tarde más de un mes en tener una cita médica y que sea casi imposible acudir si por vives falta de en Huesca, transporte. yo creo que a mí me suena la voz de Begoña Gómez, ¿no, Javier? Tiene un tono ahí pues similar. Tiene un timbre de voz, sí, tiene un algo. A lo mejor la marca de la casa, la marca del PSOE. La marca de la casa. Hablen igual. No lo sé, don Javier, Albert, pero con esta campaña de marketing yo ya sabía que tenían malas expectativas, pero es que los resultados van a ser todavía peores, porque la campaña de marketing no puede ser más mala. Mala. Y mala. De todas formas, sabes, Albert, que yo tengo la idea de que a partir del 75, cuando se instauró la democracia, el movimiento de la época de Franco cambió y lo encarna ahora el Partido Socialista Obrero Español. Es porque has comentado Pilar Alegría y me recordaba, digo, joder, Pilar cuando se siente con su familia falangista, yo estaría encantado de escuchar que se comentan los unos a los otros, pero es que el PSOE me parece es lo más parecido al movimiento en esta época. Y no me quiero ir, y os agradezco vuestra presencia, sin ver a Pablo Iglesias en estado puro. De nuevo, Vito Quiles le ha preguntado. ¿Y cómo ha respondido Pablo Iglesias? La última vez fue lanzándole el micro, ahora directamente le va a pegar. Señor Iglesias, ¿qué le parece que su mujer ahora diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales? ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo? ¿Fascista de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. Es usted un matón. Si saca 0 escaños, ¿qué va a hacer? ¿Va a montar otro bar? ¿Se plantea montar otro bar? ¿Por qué actúa usted como un matón? Señor Iglesias? ¿Qué le parece que su mujer quiera reemplazar a la gente? Que quiere reemplazar a la gente facha, dice, por inmigrantes. ¿Le parece democrático eso? ¿Le parece un escenario democrático, señor Iglesias? Bueno, buen viaje a Galapagar, gracias. Javier, María Pérez Roldán, son extremadamente violentos a la que rascas un poco, tanto en los argumentos como en los hechos. Si hubiese un partido muy similar al fascismo, sin duda sería Podemos. Claro, vamos a ver, es que los de Podemos son odiadores profesionales y se ve porque es que según va pasando el tiempo, cada vez están más desatados, porque yo puedo comprender, bueno, que a Pablo Iglesias pues le moleste que Vito Quiles se acerque y que le haga preguntas, se comprende. Pero esa actitud de dirigirse a él como un auténtico matón, porque está desatado y es que eso es lo que tiene el mal, porque ellos son malos, porque es que la izquierda es mala. El mal lo que tiene es que le acaba devorando uno mismo.
Y uno, cuando empieza a iniciarse por los caminos del mal, cae en una pendiente resbaladiza hasta el fondo del abismo. Y es lo que pasa. Cada vez se les ve más violentos, más rencorosos, más envidiosos, con más odio. Y curiosamente, cuanto más dinero tienen, cuanto más relevantes son socialmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que para ellos el poder, la influencia, pues es como la agua salada, les da más sed y quieren acabar, exterminar a los que piensan contrarios a ellos. Este es el secreto de toda la izquierda del comunismo. El comunismo, dirán de si las derechas, tal. Las derechas, si son derechas de verdad, no han intentado exterminar al enemigo. Lo que hacen es intentar convertirlo. Bien, la izquierda sí. La izquierda no perdona y persigue generaciones y generaciones porque busca el exterminio absoluto. Se ha visto en las declaraciones de Montero y se ha visto en la actitud de Pablo Iglesias. Hay que tenerlo claro, que no nos engañen. Y además, Albert, ¿qué aire, ¿no? Esta forma que tiene, esta vanidad totalitaria de los comunistas, que a mí me repugna, ¿no? Porque en el fondo lo que hay es algo así como ¿cómo te atreves de criticar al líder? ¿Cómo te atreves de criticar a la élite que estamos aquí preocupándonos de vosotros que sois los pobres mortales? Esa vanidad que es enfermiza, que como bien sabe don Javier es un pecado y un pecado grande, es propia de todos los totalitarios y especialmente de los totalitarios comunistas. Mira, tú ejerces la política y está en tu puñetero cargo que venga un señor como Vito Quiles y te haga las preguntas que considero oportuno. Y tú tendrás que saber lidiar de forma profesional y amable con el periodista, porque la crítica forma parte del sistema político. Y cuando no hay crítica, no hay sistema político. Y lo que tú quieres en el fondo, lo que tú deseas en el fondo, es ejercer ese liderazgo totalitario que ejercéis los comunistas, que algunos, no sé por qué razón, os creéis que estáis impregnados de algún halo divino que os han hecho superiores a los demás. Que no, tío, que eres un mortal más como el resto de los ciudadanos, sometido a las mismas críticas y a las mismas miserias. Querido José Luis Rancaño, querido Javier María Pérez Roldán, muchas gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y estar aquí. Un abrazo. Un abrazo, Albert. ¿Me permites que le haga una petición a don Javier, que tiene una asociación civil tan poderosa y tan potente y tan vital? Don Javier, usted sabe lo que están pasando los cristianos en Nigeria. Yo creo que su organización tendría la obligación de poner también el foco en este asunto. Ustedes tienen una organización muy vitalista y es un asunto del que no se habla. Y hay miles de cristianos que comparten nuestra fe, comparten nuestras ideas, al menos nuestra fe y nuestras ideas esenciales, que están siendo asesinados sin que nadie, absolutamente nadie, acuda a socorrerlos. Y yo creo que yo se lo pido a usted, como se lo voy a pedir a muchas otras organizaciones. Pues vamos a ver, a finales del año pasado sí hicimos algo y en efecto hay que volverlo a hacer. Y digo por qué. Porque muchas veces nos lamentamos de la persecución de los cristianos, lo que pasa en Nigeria y en otros muchos países, y precisamente es que ese es el modelo. Es que ellos son perseguidos porque defienden aquello en lo que creen y porque se niegan a acatar por miedo, por temores, por intereses, lo que les quieren imponer. Es que hay que ponerlos en alza y hay que valorarlos constantemente, porque si los españoles hoy en día fueran y tuvieran de verdad la fe, el mismo compromiso con sus ideales que tienen los cristianos allí, sinceramente España no estaría como está. Entonces, no solamente es llamar la atención sobre esa persecución, sino también llamar la atención sobre el modelo de vida que ellos nos manifiestan. Un abrazo a los dos y no nos olvidaremos de ello. Un abrazo, gracias amigos. Por todo, Albert. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, José Luis. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, últimos mensajes. Aquí estamos en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, haciendo ese repaso fantástico de todos los comentarios y opiniones de nuestros confidenciales. Es el caso de María, dice que qué vergüenza de socialistas y los españoles cada vez somos más pobres, cada vez más impuestos para pagar sus sueldos, cada vez menos vida y ellos más dinero y más vida. Esto parece que no se acabe nunca. Alfonso, con bastante sentido del humor, dice que si es verdad que Pedro Sánchez padece una grave enfermedad, alguien debería obligarle urgentemente a coger la baja laboral e ingresar en un centro médico quirúrgico psiquiátrico antes de que contagie más de lo que contagia a todos los españoles.
También nos comenta Luis, dice que nuestros representantes no saben representarnos en este gobierno y en esta vida, solamente luchan por ellos mismos. Juan Antonio dice que si Delcy Rodríguez viene a España, en cuanto haya un gobierno decente, un gobierno leal, un gobierno en definitiva normal, deberían detenerla y ponerla a disposición judicial acusada de cómplice de genocidio en Venezuela. Ojalá pasara esto. Consuelo dice que, o sea, que el rey nos especifica, no puede pasar sus últimos días en España, pero esta tiparraca, y se refiere a Delcy Rodríguez, sí que quiere estar en España y esto de hecho no se debería consentir. Nieves dice que qué horror, pero qué horror tan grande. Si ya estamos hasta el cuello de chavistas, izquierdistas y comunistas, los amantes de la libertad tenemos que irnos porque se está llenando España de ellos mismos. Isabel dice que hay muchos padres que les ponen el móvil en las manos muy pequeñitos a los niños, muy pequeñitos, para que se entretengan y no molesten en los restaurantes. Se refiere a la prohibición de menores de las redes sociales. Eso es lo que especifica, que muchas veces pues eso, ponen a los niños pequeños esos móviles, y eso no podría y no debería ser. Y la última, lo de la prohibición, Isabel dice, lo de la prohibición concretamente de los móviles es realmente una cortina de humo, nunca se va a realizar, es pasto para tertulias. Felicidades, Albert Castillón, por tu programa, por tu equipo, por dejar que lean esos comentarios que nos hacen sentir cómplices de tu programa. Desde luego, si podemos ayudarte, todos los confidenciales, así lo haremos. Felicidades a todos. Lo dejamos aquí, Albert, y recordar a todos nuestros seguidores, nuestros confidenciales, que nos pueden seguir también en nuestro diario digital online, castillonconfidencial.com, pero no os olvidéis de hacer un repaso general a todos nuestros canales con información veraz y sobre todo con entrevistas muy importantes de Albert Castillón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y no olviden, Confesiones Confidenciales es el canal de Susana Gas. Suscríbanse y vean también sus entrevistas. Bueno, hoy tenemos Héroe, que es viernes, y un héroe que está a punto de celebrar un aniversario. Con Paco Álvarez, en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, cada viernes Héroes con Paco Álvarez, y aquí tenemos pocos complejos. Hoy prepárense que les vamos a hablar de los héroes de Krasny Bor, que es una localidad muy cerca de San Petersburgo, y que hablar de esos héroes es hablar de la División Azul. Seguro que han oído comentar la División Azul, pero históricamente se ha olvidado de la mente de la mayoría de españoles como un grupo de fascistas que se fueron de España a buscar acabar con el comunismo en otras tierras. La cosa fue mucho más importante de lo que algunos cuentan. Paco Álvarez, historiador, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Pues aquí encantado de hablar de nuestros héroes, sean los que sean y de donde sean. Lo importante es que son héroes. Aparte es muy curioso por lo que comentas de la División Azul, porque sobre todo al principio hubo gente que se apuntó por muchas cosas, simplemente a lo mejor por no hacer la mili en España, que era pasar hambre, no sé, o sea, quiero decir... no son razones siempre, digamos, de ideología. Mucha gente se apuntó también para limpiar su nombre, para limpiar su
su lista para volver aquí como héroes y porque ganaban más dinero en una época en la que las cosas estaban muy, muy mal. Muy, muy mal. Hay un aniversario, se cumple el martes que viene, que es día 10 de febrero. 83 años de un 10 de febrero de 1943. ¿Qué pasó ese día? Pues ese día yo creo que se escribió una de las últimas gloriosas páginas de la infantería española. La División Azul, como llamamos, era una de las que formaban parte del 18º Ejército Alemán y estaba al sur de San Petersburgo cuando los soviéticos intentaron hacer una maniobra de pinza parecida a la que hicieron en Stalingrado e intentar rodear y acabar con el ejército alemán. La División Azul estaba en uno de los picos de los que los soviéticos decidieron atacar y bueno, ese día empezó una terrible ofensiva. Para que nos hagamos una idea, los españoles empezaron la batalla unos 4.500 y tuvimos de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos unos 3.650, o sea, el 75%, más o menos. Se enfrentaron contra unos 44.000 soviéticos, o sea, 10 soldados soviéticos para cada uno, contra unos 1.000 cañones. Los españoles teníamos 8 obuses y un par de baterías pequeñas de cañoncitos antitanque de 37 milímetros. Unos, 200 tanques soviéticos. Nosotros no teníamos tanques y aún así resistimos lo suficiente como para que se recibieran refuerzos y se salvara el frente. O sea, es una página gloriosa de nuestra historia sin ningún género de dudas, Bueno, eso fue un 10 de febrero a las 6:45 de la mañana. Y ahí murieron muchos españoles. La batalla, tú la has contado muy rápida, pero ese infierno duró horas y horas, ¿verdad? Claro. Sí, duró por lo menos 3 días. Desde ese 10, como dices, a las 6:45 empezaron a caer en las líneas españolas pues todos los disparos provenientes de los 1.000 cañones soviéticos que hemos dicho, apoyados también por lanzacohetes Katyusha, terribles, y el bombardeo duró por lo menos 2 horas de infierno, o sea, algo que jamás se había visto por parte de un soldado español, jamás había visto un bombardeo tan terrible. El caso es que casi lo terrible, bueno, en ese primer día, en esas primeras 24 horas, la unidad española ganó a título individual solo 3 laureadas de San Fernando. La laureada de San Fernando es la medalla más importante que da el ejército español en combate. De hecho, no queda nadie vivo que tenga esa medalla y jamás se habían entregado 3 en 24 horas, para que veamos el nivel de heroísmo, ¿no? Entonces, primero entraron los soviéticos detrás de esa artillería pensando que no iban a encontrar a nadie. Encontraron a los españoles que salían de debajo de las ruinas, de debajo de la nieve, de debajo del hielo. Estaban a 20 grados bajo cero, o sea que no solo se luchaba contra los soviéticos. Y bueno, la verdad es que fue terrible. Al día siguiente, después de, quiero decir, los soviéticos solo avanzaron 5 kilómetros, tenían previsto romper el frente, solo avanzaron 5 kilómetros el primer día y al día siguiente lanzaron los carros de combate directamente contra los soviéticos. Pero también se encontraron con una capacidad de resistencia numantina realmente que jamás habían visto. Y bueno, al final incluso hubo el río, no me acuerdo cómo se llama el río, Ígira o algo así, parte del hielo venció, algunos carros de combate se cayeron, se perdieron, y total, al día 13, después de haber perdido por lo menos 14.000 soldados soviéticos a manos de los nuestros, pues el general soviético fue relevado del bando, terminó creo que en Siberia, purgado por Stalin, y los nuestros salvaron el día, pero claro, de eso no se habló mucho, primero porque a Franco en esa época, estamos en 1943, estaba cambiando de pro-germánico a aliado, entonces poco después de esto se retiró la División Azul, se quedó una división un cuerpo de voluntarios, pero ya no era la División de Voluntarios Españoles, y luego evidentemente después
menos todavía, porque no sé por qué no consideramos héroes a los que fueron a luchar contra el comunismo, ¿no? No solo eso, sino que, mira, yo creo que la verdad de verdad, la dijo un general alemán, el general Jürgens, que tengo aquí la cita, que me voy a permitir leerla. El general Jürgens era el general del 38 Cuerpo de Ejército alemán y dijo: si en el frente os encontráis a un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas y el uniforme desabrochado, cuadraos ante él. Estáis ante un héroe. Es un español. Toma. Sucio, mal afeitado. Sí, los otros iban impecables, pero perdían la batalla. Bueno, es curioso porque el lugar Krasny Bor está a 20 y tantos kilómetros, nos hemos informado, del sureste de San Petersburgo. Ahí aún se recuerda esa batalla y ahora, hoy, se ha convertido en uno de los vertederos de residuos tóxicos más grandes de la región del Báltico. Una pena. Entiendo que de la División Azul quedan muy pocos o no queda nadie o casi nadie vivo. No queda nadie. Creo que no queda nadie. La última vez que miré quedaban muy pocos. En cambio, su memoria sí que la deberíamos de mantener, insisto, porque, por ejemplo, una cosa que ocurrió gracias a esta batalla que ganamos-perdimos, o que ganamos a pesar de sacrificar el 75% de nuestros hombres, gracias a eso el frente en esa zona resistió un año más. Eso quiere decir que le dio tiempo a los aliados a liberar más parte de Europa, en vez de que a los soviéticos a conquistar más parte de Europa. Entonces, algo bueno hicieron. Fíjate que en Madrid tenemos una calle a los caídos de la División Azul, no así a los héroes de Krasny Bor, pero bueno, Carmena, por supuesto, la intentó quitar, porque, no sé, debe de ser que los muertos son fascistas siempre, pero los juzgados desestimaron la demanda y se sigue llamando caídos de la División Azul. Así que, bueno, por lo menos eso, hay una fundación también, hay gente que poco a poco, y yo creo que dentro de una generación podremos reivindicar la historia de nuestros héroes, igual que la reivindican todos, los alemanes, los soviéticos, los ingleses, sin ningún tipo de vergüenza. Y nosotros no deberíamos de tenerla, insisto, porque la gente que fue ahí fue por muchísimas razones y entre otras, sobre todo, para no pasar hambre. Pues a lo mejor al principio hubo falangistas y todo eso, pero eso después ya no fue el caso. Por ejemplo, Berlanga, el director de cine Berlanga, estuvo en la División Azul. Que sepamos, nunca ha sido acusado de facha. Magnífico Berlanga, fue un genio absoluto. Amigos, esta es la historia real, nuestros héroes reales, que en España hemos tenido héroes para parar un tren y dos, magníficos todos. Querido Paco, un abrazo, te sigo en tu canal de YouTube, Historias Confidenciales, ahí cada martes nueva entrega. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego, amigos. Hoy me van a permitir que les hable de una aplicación de un amigo del programa. Saben que aquí tenemos un digital que es castellonconfidencial.com. Ese digital lo lleva a cabo Luis Bassols. Es un confidencial que tuvo la idea de crear un digital y nos ayuda desinteresadamente a poner ahí las noticias cada día. Bueno, pues Luis, que es un cerebro, Luis es un crack, ha creado una app, una aplicación. Está en el móvil, tengan el sistema que tengan. Y a mí me parece brillante y les quiero pedir que se la bajen. A ver, yo creo que además es muy útil, sirve para analizar lo que comemos a diario. Tú te bajas la aplicación, se llama Zelium, con 2 L's, Z-E-L-L-I-U-M, con M de Madrid al final. Zelium, con Z. Analiza lo que comemos a diario y entiende el impacto que tiene en nuestro cuerpo, más allá de dietas, de calorías o de etiquetas. No se trata de dar recetas ni consejos médicos, es una información para saber lo que te sienta bien y lo que te sienta mal y por qué.
Si la pruebas, nos gustaría que contarais qué tal os va, porque están mejorando la aplicación para que más gente la pueda usar. Está, como digo, en Apple Store y en Google Play, y es de un amigo, es de un confidencial. Esto no es publicidad, esto es un favor a cambio de todo lo que él hace por nosotros cada día, organizando ese digital de forma desinteresada. Ya la han visto, Zellum, Zellium, recomendada. Yo ya me la he bajado. Bueno, Javier, muchas gracias. Quería darte las gracias por este programa que nos tiene enganchado a todas las personas de bien. Qué bonito, ahí me gusta, enganchados al bien. Gracias, Loli. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por lo que estás haciendo y sigue así. España, la gente de bien, te apoya a ti y a los tuyos. Un besazo. Un beso, cariño, muchas gracias. Bueno, hay una inteligencia artificial y a mí lo de Indiana Jones no me cuadra, pero bueno, imagínense María Jesús Montero, Óscar Puente, Sánchez y Yone Belarra, sí, como Indiana Jones desenterrando gente que ha muerto, pero estos se llevan la maldición de Franco. Camaradas, ha llegado el momento. Hoy encontraremos el sarcófago de Paquito. ¿El sarcófago de Paquito está seguro? Totalmente. El mapa es claro. Vamos. Entonces no hay tiempo que perder. Pero Pedro, ¿tú estás seguro? Me han dicho que recae una maldición quien profane su tumba. Pero es peligroso, no quiero que nos pase nada. Tranquila, estamos preparados. Tú tranquila, María José. Venga, vamos entrando. Se van al Valle de los Caídos y desentierran, que lo han hecho esto. Ahora a trabajar. Lo manda José Carlos. Y claro, pasa lo que pasa. Maldigo. No llegaréis al final del mandato. Ay, algo hay, ¿eh? Algo hay de esa maldición de Franco. A los muertos hay que dejarlos en paz. Bueno, amigos, propietarios de viviendas se pasan el día llenándose la boca este gobierno corrupto que hay en España, diciendo que el que tiene más de una vivienda es un oligarca ricachón. Han hecho un vídeo recordándonos cuántas viviendas tienen ellos. Son propietarios y propietarias de más de una vivienda. Sánchez, Algunos 2 viviendas, Isabel Rodríguez también. Cuidado con Pachi López, Cobran buenos sueldos, que viven tiene cómodos 3 y viviendas. las casas de los demás. ¿Alguien cree que pondrán una de las suyas? María como Mercé escudo? Parera, 5. Ahí está 3, María Jesús Montero. Siempre la sacan haciendo el ridículo, como es ella. Los más solidarios de España, siempre que Sí, sea los con más las casas de los solidarios. demás. Óscar Puente, todos tienen más de una vivienda. Eso sí, con ellos esto no va. Muchas gracias por mandar el vídeo. Y Renfe, tirada por caballos como la vieja diligencia. Esta imagen también está corriendo como un meme por todas las redes sociales. Bueno, y el meme de Dirty Sánchez que me manda Saku. Claro, Elon Musk le ha llamado Dirty Sánchez, o sea, el sucio. Y ya sale con un meme lleno de lo que saben que hace. O sea, el mal. Para acabar una canción, que es viernes, Sally está en Argentina, es confidencial, y dice, hay un tema de los 80 que interpretó Pedro y Pablo, y la letra nos va que ni pintada para la actualidad de España. Me gusta, y es verdad que hay temas que pasan 40 años y dices, pero si la letra parece escrita hoy, ¿verdad? Amigos, feliz fin de semana. Si pasa algo, saben que aquí estamos, sea sábado, domingo, festivo. Si no el lunes, a primerísima hora de la mañana.
Gracias, confidenciales, por ayudarnos desde esta trinchera que cada vez es más grande. Un abrazo. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.